Ley 5. La ley de la adición. Los líderes añaden valor por medio del servicio. En un mundo en donde las personas que tienen gran poder político o económico suelen tener ingresos astronómicos, viviendo con lujos, sin preocuparse por sus colaboradores. La diferencia de estas personas la hacen los líderes con sencillez y humildad. Los líderes con sencillez se preocupan sinceramente por sus colaboradores. Tienen la filosofía de pagarles bien y ofrecerles un buen paquete de beneficios, aunque esto implique que ellos reduzcan su salario. Los líderes con esta filosofía creen que un buen salario dará como resultado buenos trabajadores, mejor productividad y mayor lealtad. Para saber si usted es un líder que está añadiendo valor a las personas, puede hacerse la siguiente pregunta. ¿Está usted mejorando las cosas para las personas que lo siguen? Si no puede responder afirmativamente a esta pregunta, entonces es una persona que resta valor a los demás. Los líderes añaden valor a las personas por medio del servicio, el buen trato y una ganancia justa para ambas partes en los negocios. Un líder puede añadir valor a las personas preocupándose por su crecimiento personal, por ejemplo, enseñándoles una habilidad nueva, dándoles alguna oportunidad de crecimiento laboral, algún consejo, entre otras acciones. Cuando el verdadero líder habla, las personas escuchan. Esta ley es una de las leyes más prácticas, pero también es una de las más exigentes, la ley de la adición. ¿Por qué? Si vemos la pregunta que está abajo, podremos responder rápidamente lo que es la ley. Dice, ¿las personas son mejores después de interactuar contigo o solo cumplieron una tarea más? Creo que esa pregunta siempre nos la vamos a tener que estar cuestionando. Es decir, si nuestro liderazgo influye en las personas con las cuales siempre interactuamos. Nuestro liderazgo es aquel que agrega valor a las personas, o nuestro liderazgo solamente las utiliza, solamente las controla, o solamente, esta persona para que dé resultado en una situación. ¿Cómo es nuestro liderazgo? Y eso hablemos porque ese liderazgo nos puede llevar hasta la propia familia. ¿Cómo en la propia familia, cómo tengo mi liderazgo? Porque recordemos que nuestro primer ministerio, a veces algunos damos todo, o nuestro ministerio lo damos en la iglesia, ¿verdad? Y decimos, no hombre, yo llego, yo soy el que siempre oro, yo soy el que siempre estoy ahí. Pero ¿dónde está nuestro primer ministerio? Porque a veces no nos lo dicen, pero de ese ministerio nos regresa la respuesta. Y a veces esa pregunta que está ahí no la podemos contestar, porque nuestra propia familia nos está diciendo que esa pregunta a veces no la aprobamos. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Que en la creación, vámonos hasta el Génesis, en la creación Dios dio una palabra y Dios dio un plan y un objetivo para su creación. ¿Sí se acuerdan en dónde está cuál es la cita? Que realmente esa cita es la cita que es nuestra materia, ¿verdad? ¿Cuál es la cita? ¿Se acuerdan? Génesis 1:26, así es. Y ahí está contenido todo el plan y todo el objetivo de nuestro Padre amado, ¿verdad? Como dijo el Señor, hagamos. O sea, desde ahí Él ya no era uno solo, estaba hablando con el Verbo, porque dice Juan 1:1 que en el principio el Verbo estaba con Dios. Entonces le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, hermano, tú y yo estamos hechos a la imagen de Dios. Es como si nos viéramos en un espejo
Y tú estás viendo eso mismo. Eso que yo veo es el José Manuel. Y Dios dijo, yo quiero que esa creación mía sea mi imagen, ¿verdad? Y después dice, conforme a nuestra semejanza. Es decir, estamos muy parecidos y somos casi al Dios mismo, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de Génesis 1. Recordemos qué pasó en Génesis 3, que vino el pecado, y de ahí viene toda la redención de la humanidad, porque a partir de Génesis 3 comienza la redención de esa creación que Dios hizo. Y entonces podemos hablar de toda la historia, ¿no? Ya sea la historia universal, la historia bíblica, hasta llegar al momento en el que Dios tuvo que mandar a su Hijo para que nos redimiera, ¿verdad? Esa es la historia, si la vemos en rápido, ¿verdad? Dice, entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí está la palabra clave. ¿Se acuerdan que esa es la palabra clave? Que la palabra clave nosotros la tenemos, que es la H, la voy a poner en el original para que ustedes la vean. Es la H7287, ¿verdad? Dice, y señoré. Entonces, en la Reina Valera se llama señoré. ¿Y señoré, se acuerdan qué significaba? Autoridad, dirigir, gobernar. Es decir, el Señor nos puso a nosotros, a su creación, para que gobernáramos. ¿Sobre qué? Y dice, sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Es decir, nos dejó que nosotros señoreáramos, que nosotros gobernáramos, que nosotros administráramos sobre toda la tierra, sobre su legado, sobre lo que Él había, antes del ser humano, todo lo que había creado, toda esta tierra, todo lo que había hecho, nosotros teníamos que gobernar. Ese es el plan de Dios, ¿sí o no? Esa es realmente la idea que Él puso. Después nos vamos al 28 y dice, y los bendijo Dios y les dijo, ya nos bendijo porque hizo al hombre, bueno, voy con el 27, perdón, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él define ahí la sexualidad, varón y hembra, no otras cosas, no como hoy nos quieren plantear, no como hoy dicen que como tú te sientas, es lo que tú debes de hacer. Como tú te percibas hoy, es lo que tú tienes que hacer. No, Dios desde ese momento, Él definió exactamente lo que había de ser. Bueno, y en el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, teníamos que multiplicar esta tierra. Y aquí viene la otra palabra importante, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla y señorear otra vez, es decir, esos son el plan y el objetivo del Señor era, primero, que gobernáramos, que era señorear y sojuzgarla. ¿Se acuerdan qué es sojuzgar? Sojuzgar. Entonces, sojuzgar es el objetivo. En el Strong es el 3533, si ustedes lo pueden ver ahí. Perdón, lo bajé, ahí está. 3533. Sojuzgat. Ya vieron el numerito ahí arribita de sojuzgat, 3533. Del lado derecho dice que en hebreo se llama kabash. Y kabash es hollar, sepultar, servidumbre. Ahí está lo interesante. Dios quería que nosotros gobernáramos o dirigiéramos, pero que también sirviéramos. Entonces, esta ley de la adición, ahí es donde entra la ley de la adición. Si el Señor desde un momento me puso, dicen que nos puso como cabeza, no como cola, si nos puso a gobernar, si nos puso enfrente, dice que de toda la tierra, de toda la creación, pero no nos puso para que fuéramos unos gobernadores como muchos han sido. Si vemos la historia universal, ha habido esos emperadores, esos señores malos que ha habido en esta historia, se han servido
de los pueblos, se han servido de las naciones, inclusive nuestra propia conquista, la conquista de México, vemos cómo fue, ¿no? Fue con sangre la conquista. Entonces, eso el Señor no dijo que fuera así. El Señor dijo, había un plan y había un objetivo. ¿Cómo era la manera? La manera era sojuzgándola. Es decir, juzgándola, pero si vemos el hebreo, el original dice con servidumbre, sometiéndose, sujetándose. Muchos líderes lo que hacen es todo lo contrario. Para ser un buen líder, primero debemos de servir. Eso es de lo que trata esta ley. La ley de la adición lo que quiere decir es que nosotros debemos de servir a las personas. ¿Cómo está mi influencia? ¿Cómo está lo que yo soy como líder? Es la posición y en lo que me convierte en donde estoy. ¿Sí, hermanos? Entonces, podemos decir, ahora sí, me voy a ir a la segunda diapositiva, podemos decir que entonces un líder que suma valor, ¿ya se fue? Ahí está. Un líder que suma valor facilita el trabajo de otros. Un líder que suma desarrolla el criterio, no desarrolla independencia. Un líder inspira crecimiento, no el agotamiento. Un líder construye personas, no solo resultados. Podemos ver que el líder que Dios quiso, que el líder que Dios puso en este momento, en el Antiguo Testamento, quiere que sirva. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene a redefinir, yo así lo digo, hace rato hablaban de las parábolas y decían cómo había sido. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que en la historia universal nosotros hemos adquirido cosas que a lo mejor no eran para nosotros. Entonces Dios viene, estoy hablando de Jesús, nuestro Salvador, viene a redefinir algo que se había mal aprendido. Toda la historia universal se había mal aprendido. Inclusive el Antiguo Testamento. Hoy, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Hoy, ¿por qué los judíos tienen otro tipo de formación? Porque ellos no creyeron que había llegado el Mesías. Entonces el Mesías les viene a poner viene a reformular, porque lo que mal se había aprendido, es decir, esa ley que Dios había dicho que era un ayo, porque así dice, ¿no, Hebreos? Que la ley era un ayo. ¿Qué es un ayo? Como nuestra enseñanza, como algo que nos iba a preparar para que llegara el Mesías. Eso es un ayo. Entonces, creo que no lo aprendimos bien. Y el Señor Jesucristo tuvo que venir a establecer algo que dice, ¿saben qué? Creo que aquí no lo vieron bien. Entonces, en Mateo 20 podemos ver, cuando, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando los dos hermanos le dicen, oye, Mateo habla de una mamá, habla que la madre le pide a través de los hijos. Y en Marcos habla de que ellos lo pidieron. ¿Qué les pide? Señor, cuando estés en tu reino, ponme a la derecha y otro a la izquierda. ¡Ay, qué bonitos!, ¿no? Sí. El Señor nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Sí, pero tú quieres todo, ¿no? Tú quieres uno estar a la derecha y otro a la izquierda. ¡Ay, mira, mi Señor, qué lindo!, ¿no? A ver, y entonces les hace una aclaración. Fíjense la aclaración que el Señor les hace en Mateo 20, 25, 28. Voy a quitar el estrón. Sí, lo quito y lo vuelvo a poner. En Mateo 20, del 25 al 28 les dice, entonces Jesús llamándolo, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes, y aquí viene en relación con lo que les estaba hablando, ¿no? ¿Cómo es que la historia universal habla de esos gobernantes o malos gobernantes? Dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Sí, Dios nos dijo que sojuzgáramos y que nos impusiéramos sobre la creación, pero no de la manera de la que la mayoría de gobernantes hasta este tiempo, recordemos el momento o el contexto de por qué Jesús estaba diciendo esto. ¿Quién estaba
como imperio en ese momento? El imperio romano. Y si hablamos a lo que vamos a entrar, a Daniel, estábamos hablando de las piernas, de esas piernas de hierro, de esas piernas que consumen. Eso es lo que decía el sueño del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces dice, más, en 26 dice, más entre vosotros no será así. O sea, todo lo que han aprendido, todo lo que han visto, todos esos imperios, todos esos gobernadores, yo no quiero que sea así, porque en la creación no era así, pero ustedes lo malentendieron. Entonces, sino, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿verdad? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros tenemos que ser servidores. Y si lo llevo otra vez al original, ahora, recordemos que aquí en el Antiguo Testamento era, por eso les pongo que es el hebreo. En el Nuevo Testamento estamos hablando del griego. Si lo ponemos en ese contexto, entonces la palabra que es importante en este caso es, aquí en el 26, lo voy a poner aquí, dice servidor. ¿Qué número es servidor? 1249, G 1249. Entonces, servidor significa que nosotros tenemos que ser diáconos. ¿Y qué es un diácono? Aquel que ayuda. Un diácono es el que está en la puerta, el que te recibe, el que te da una bienvenida, ¿verdad? Entonces, eso quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Pero también dice dice servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué siervo? Es el G 1401. Es decir, somos servidores. Dios nos puso a dirigir para servir. Y para servir, nosotros, dice que aquel que quiera servir, primero tiene que ser, ¿qué? Esclavo. Esclavo. Entonces, aquí viene lo interesante, hermanos. Sí, en Génesis, Dios dice que nos puso a señorear y a sojuzgar sobre toda la creación. Pues yo me siento aquí bien el mero mero, ¿no? O sea, el líder que, como algunos se sienten, ¿no? Hoy en la actualidad muchos se sienten así. El líder, el apóstol, el tocado por Dios. No, dice Jesús, porque le dijo a Andrés y a Juan, porque ellos le dijeron, Señor, yo quiero estar a la izquierda y a la derecha. ¿Así? ¿Está bien? Perfecto, qué bueno. Entonces, ¿sabes qué? Primero tienes que ser servidor y después un esclavo. Para hacer eso, para que tú te quieras sentar a mi derecha o a mi diestra o a mi izquierda, tú tienes que ser servidor o siervo. Adelante, ¿quieres serlo? Pásale. ¡Wow! ¡Qué tremenda reformulación nos vino a hacer el Señor Jesús! Porque aquí lo entendimos como que yo soy el mero mero, yo soy el que gobierna, yo soy el Señor al cual les sirven ustedes. No. Dijo el Señor que sojuzgar es servir. Si yo quiero dirigir, debo de servir. Y dice el Señor Jesús, para que tú seas un servidor, debes de ser un esclavo. ¿Ahora entienden por qué les hice ese cuadrito? De aquí, paso para acá. ¿Quieres ser servidor? Entonces tienes que ser esclavo, hermano. Entonces, aquí es donde entra la ley de la adición, ¿verdad? Les digo, esos líderes son los que suman valor. Y podemos ver un líder que resta del lado izquierdo y un líder que suma. Por ejemplo, un líder que resta usa a las personas. Aquel que suma desarrolla a esas personas. El líder que resta primero exige. El líder que suma sirve primero. Y aquí viene lo que el Señor Jesús nos viene a plantear. ¿Cómo debemos de ser aquellos diáconos? ¿Cómo debemos de ser aquellos que queremos servirle a Él? Dice que el líder que resta centraliza y el líder que suma multiplica.
El líder que resta compite y el que suma contribuye. El líder que resta depende del cargo, pero el que suma depende del valor. Entonces, ahora se dan cuenta cómo es que esa pregunta que les hacía al inicio, esa de las personas son mejores después de interactuar contigo, esa pregunta siempre nos tiene que estar dando vueltas así, dando vueltas y decir, ¿lo que estoy haciendo realmente le suma a las personas? ¿Le adiciona algo a las personas? Cuando vienen conmigo, hablan conmigo, ¿realmente están saliendo mejor que cuando vinieron? Eso es lo que debemos de ser. Por eso es que debemos de ser humildes. Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que alguien venía, Él nos enseñó, en sus 3 años y medio que Él estuvo en la tierra, nos enseñó cómo teníamos que ser. ¿Difícil? Sí. ¿Complicado? También. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos carnales. Depende. Perdón, y aparte no es de forma de la noche a la mañana. Así es. Tiene que procesar. Es un proceso. ¿Se acuerdan de personas? Exactamente. Recordemos, ¿se acuerdan de la ley anterior? Que era un proceso. Por eso vamos viendo estas leyes. Es una renovación para que inicie su tarea. Entonces, en la ley, me regreso a la ley anterior, la ley del proceso que nos decía que un líder no se hace de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo le llevó a José a hacerse líder? Casi 40 años. Ahora, preguntémonos, ¿por qué 40 años? Bueno, después veremos la gematría. La gematría es los números en la Biblia o establecidos por Dios. Hay un por qué. ¿Por qué el 40? ¿Por qué el 7? ¿Por qué todo eso? Esa es la gematría. Entonces, le llevó casi 40 años a José su proceso. ¿Por qué 40 años? Porque así estaba destinado por el Señor. ¿Cuánto tiempo nos llevará a nosotros? Depende cuánto quieras, mi hermano. Porque otra vez me regreso a la ley del proceso. A los israelitas, desde que salieron del Mar Rojo a que llegaran a la tierra prometida, eran 7 días. Dicen los eruditos que aproximadamente en las millas que iban a recorrer eran 7 días. ¿Cuánto tiempo se llevaron? 40 años. Otra vez, el número 40. ¿Por qué 40? 40 años, hermanos. ¿Cuántos días pasó mi Señor Jesús en el desierto? 40 días. 40 días en el desierto para prepararse y poder ejercer su ministerio. ¿Por qué 40? ¿Se dan cuenta cómo todo viene enlazado? Así es. Entonces, ahora veremos el ejemplo que Dios nos pone para esta ley de la adición. Y yo creo que no hay otro mejor ejemplo para un líder que adiciona que Daniel. Daniel es un personaje que no nada más reyes. ¿Cuántos reyes y gobernantes estuvo Daniel con ellos? ¿Cuántos reyes pasaron a través de su vida? 3. Nabucodonosor, Belsasar y Darío. ¿Cuántos gobernantes? Porque después, acuérdense que de viejo todavía llega uno de los gobernantes, Ciro el Grande. Entonces, 4 personas tuvieron que pasar a través de él. Entonces, podemos ver cómo, primero, el primer punto, son 10 puntos que vamos a ver de Daniel conforme a la ley de la adición. El primer punto, sus relaciones. Dice la presentación, la gente nos escucha debido a quien conocemos. Alguien que lleve esta ley de la adición dice que la gente le escucha debido a quien conocemos. Ahora, ¿a quién conocía Daniel? ¿Se acuerdan a quién conocía Daniel? ¿Quién era su protector? Al Dios de dioses. Dice Nabucodonosor, porque así lo dijo, el Dios de dioses. Es cierto que tu rey es Dios de dioses. Así lo definió Nabucodonosor. Entonces, veamos Daniel 4:18. Daniel 4:18 nos dice, yo,
perdón, le voy a quitar, le voy a poner normal. Dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Recordemos, estamos hablando, en Daniel, estamos hablando del sueño, ¿verdad? Y después dice, tú, Beltsasazar, ¿se acuerdan que así le había puesto el rey? Dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Es decir, Daniel ya sabía con quién moraba Daniel. Sabía quién era, con quién estaba relacionado Daniel, ¿verdad? Entonces, Daniel conocía al Dios verdadero, Daniel conocía al Dios de Israel, y esto lo llevó a ocupar una posición favorecida en el reino, al grado tal que lo puso encima de los sátrapas y de todos los que estaban ahí, y era uno de los gobernantes más, estaba abajo del rey. Entonces, la relación que Daniel tenía era importantísima, estaba con el mero, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué relación, qué podemos decir cuando hablamos? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Luego a veces dicen, oiga, es que usted, ¿por qué nada más habla de Dios? Porque es con quien yo me relaciono, es quien es mi amigo, es quien realmente me escucha. Entonces, yo no puedo hablar algo de lo que no sé. Y dice mi esposa, porque ella lo tiene muy pegado, de lo que habla tu boca es lo que tienes en tu corazón, ¿no? Entonces, si yo hablo de Dios, si Daniel hablaba de Dios, si Daniel decía de Dios, es lo que debes de tener. La gente nos debe de conocer por nuestras relaciones. Y no me va a conocer por la relación que tengo con mi amigo borracho. Me tiene que conocer por la relación que yo tengo con mi Señor. Eso es lo que tiene que ver las personas, ¿verdad? Dice el punto número 2, el sacrificio. La gente nos escucha debido a lo que hemos sufrido. En el caso de Daniel, recordemos que cuando él llega a Babilonia, él era uno de los principales en Judea, en Jerusalén. Era uno de los príncipes. Se lo llevan porque se llevaron nada más a la nobleza. Qué chistoso, ¿no? Que el que había destruido Jerusalén no se lleva a todos, solamente agarra la realeza y se lleva a los nobles, entre ellos a Daniel. Y cuando él llega a Babilonia, ¿él qué decide? Decide no, porque le ponen viandas, le ponen platos, yo creo que con lo que ellos comían. Y vamos a ver Daniel 1:8. 1:8, sí, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Por qué no se quería contaminar Daniel? ¿Ustedes por qué creen que él no quería comer esa comida? Si era una de las mejores comidas. Me imagino que era vino, que era carne de, no sé, de la que ahí comían, frutos buenos, eran un banquete. ¿Por qué Daniel no querría contaminarse? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? Porque recuerden que si nos vamos a Levítico, los judíos, él tenía toda la idea judía, o sea, él traía una educación judía. Y entonces él sabía lo que podía y no podía comer de acuerdo al Levítico, de acuerdo a la ley. Pero lamentablemente, ahora escalémonos a hoy, lamentablemente a veces nosotros comemos hasta lo que no. Daniel dijo, esto no, porque esto está sacrificado, esto todavía a lo mejor tenía sangre, esto no lo quiero. No, había una nutrición, una disciplina en cuanto a lo que tenían que comer. Y hasta el día de hoy, uno ve a un judío, tiene una disciplina en qué comer. El día que ellos hacen su día especial, que es el Sabbat,
tienen una disciplina para comer. Ya ni se diga en las fiestas judías, tienen una disciplina para comer. ¿Qué hacemos nosotros? Comemos, les digo, comemos hasta, no sé qué hemos comido, a veces hasta en tacos nos hemos comido, quién sabe, porque ya ahora ni se sabe qué hemos comido en tacos, ¿no? Propuso no contaminarse. Si dice, si esto entra por mi boca, va a contaminar. Y no tenía ese concepto, pero vean, decía, va a contaminar este templo que yo le he dado, o que Dios me ha dado, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo hoy mora aquí. Este es el templo. Lo que antes era el tabernáculo que lo iban moviendo, aquí está el tabernáculo hoy viviente, donde mora el Espíritu de Dios. Pero hoy, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Hoy, ¿saben qué consumimos? No nada más se consume por la boca, sino se consume por todos los sentidos espirituales. Por eso a veces les digo, abran sus sentidos espirituales y de hablar de sentidos, estoy hablando de todos. Hoy consumimos música que no deberíamos de consumir. Hoy consumimos cosas en los streaming, en el Netflix, hoy hasta en el mundial, ¿verdad? Consumimos cosas que no debemos de consumir. Ya ni se diga por la boca, ¿no? Por los ojos, que entra por nuestros ojos. ¿Qué dijo nuestro Señor en Mateo? También, si tu ojo es cuestión de que te vaya a pecar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y aquí el gran problema es que no hablaba literal. Todos le entendían literal cuando el Señor hablaba espiritualmente. No hablara que nos quitáramos el ojo, que nos cortáramos la mano, eso no hablaba. Te estaba diciendo, cauteriza tus sentidos. Pero hoy por culpa de eso, entonces hemos hecho tantas leyes, tanta reglamentación. No es así. Por eso es de que Daniel dispuso no contaminarse con las viandas de... Era muy fácil, para él era muy fácil. Imagínense ustedes entregarse a esa vida de Babilonia, donde en ese momento Babilonia era un imperio que había tomado toda la parte norte de Medio Oriente, la parte norte y la parte oriente de Medio Oriente. Todo eso ellos eran un imperio, no había nadie que pudiera contra ellos. Y sin en cambio él dijo, no, yo propongo, mi corazón propone no contaminarse con eso, ¿verdad? Hoy, por eso hoy, el espíritu de Babilonia, el espíritu de Egipto, todavía nos persiguen, pero son espíritus. Ahorita lo vamos a ver en las otras partes, pero son espíritus que todavía nos persiguen y que hoy nosotros debemos de proponer, decir, yo no me contamino. Hoy está esos espíritus, esas cosas que Daniel dijo que no, hoy se llaman muy bonito. Hoy se llaman a lo mejor mundial de fútbol. Hoy se llaman, no sé, Netflix. Hoy tienen unos nombres muy bonitos. Pero Daniel dijo, no, yo no quiero contaminarme. ¿Vale? Entonces, él tuvo que sacrificarse. Ese sacrificio que él dijo, él dio una vida ejemplar de sufrimiento. ¿Ah? Vamos con el tercero, porque ya me estoy haciendo me falta, sí. El carácter. La gente nos escucha debido a nuestra integridad. ¿Cuál era la integridad de Daniel? Imagínense ustedes cuál era la integridad de Daniel para decirle a un rey, no me voy a arrodillar ante tu estatua. Vamos a ver Daniel 6, 26 al 27. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El pasaje del fuego de los leones. Daniel 6, 26 al 27 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza. De mi reino todos tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aquí ya estaba hablando el rey, porque los habían metido al foso de los leones. ¿Y qué habían hecho los leones? Ni un rasguño, ¿verdad? Y entonces el rey se dice, ¿qué pasó aquí? Y dice, que todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él, está hablando del Dios de Daniel,
Es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, imagínense ustedes el carácter de Daniel para tener esa confianza y decir, ok, caliéntalo 7 veces, problema, 7 veces más y yo voy para adentro. Y sin en cambio, no pasa nada. O abrieron ese horno, ¿qué dice la? Abrieron, ¡pum! Les fue hecho un daño, porque estaba tan caliente, pero a Daniel y a sus amigos no les pasó nada. Y entonces el rey reconoce que el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Imagínense, entonces Dios nos tiene que conocer por ese carácter que tendremos que tener. A lo mejor sufrimos, a lo mejor, porque vamos a tener sufrimientos. En esta vida tenemos sufrimientos, en esta vida tenemos, claro que tenemos muchas cosas que nos aquejan, pero si nuestro carácter está ¿con quién? Con el poderoso de Israel, nada. Diría el Salmo 91, pasarán 1000 y 10,000 por el otro lado. ¿Y qué dice? Y nada me hará daño. ¿Por qué? Porque mi carácter está con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente. El siguiente es el 4. El 4 es su simpatía. La gente nos escucha porque nos identificamos con sus necesidades. ¿Con qué se identificaba Daniel? Con las luchas, con el estilo de vida, ¿verdad? Y aquí podemos ver en Daniel 10, todo ese libro de Daniel, recuerden, y aquí podemos ver en Daniel 10, del 2 al 4, cómo es que Daniel se identifica con lo que iba a pasar al pueblo babilónico, ¿verdad? Y él ve, y entonces él ¿qué hace? Dice, es el famoso ayuno de Daniel, el ayuno de 21 días. Dice, y en aquellos días, yo Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y después nos vamos al 10:20, y en el 10:20, ya que pasó todo eso, no vamos a ver todo el pasaje, dice, él me dijo, está hablando del ángel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Le estaba diciendo lo que estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer. Es decir, estaba luchando contra una potestad persa. Y recordemos que después de Babilonia, el imperio que vino a avasallar a ellos fue el imperio medo-persa, a través de Ciro el Grande. Y después de ellos, los griegos, a través de Alejandro Magno. Entonces, ¿cómo es que los emperadores llegaron? Y él se propuso 21 días estar en ayuno hasta que el Señor le dijo, tranquilo Daniel, tranquilo, ¿sabes? Dice, ¿por qué he venido? Y le fue a decir lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, en el 21 dice, pues yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. A partir de este momento empezamos a ver cómo a Daniel se le fue dado muchos sueños. A Daniel se le fueron dado grandes cosas, ¿verdad? Entonces, voy a adelantarme porque aquí ya me están viendo feo. Vemos el 4, el 5 es el conocimiento. La gente nos escucha a lo que conocemos, ¿verdad? Recordemos la sabiduría de los sueños y las visiones que Dios le dio a Daniel y en las cuales él pudo interpretar a 3 reyes y a un gobernador, ¿verdad? El número 6, la vulnerabilidad, esa vulnerabilidad que dice que la gente nos escucha debido a que somos genuinamente transparentes. Él no escondió nada de su fe, ni de sus anhelos, y al grado tal que en Daniel 10, él ve al Hijo del Hombre. A Daniel se le fue dado ver cómo iba a ser el Mesías, ¿verdad?
A otros profetas se les fue dada la palabra del Mesías, cómo iba a venir el Mesías, pero él vio la visión y dice que ese día cayó a la tierra y no se pudo levantar. Estamos hablando de Daniel 10, del 18 al 19. Entonces podemos ver cómo tanto Daniel fue su relación con el Señor, que a él se le fue dado, se le dice que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así como a Juan se le fue revelado cómo iba a ser el final de los tiempos, a Daniel se le fue revelado cómo iba a venir, y también se le fue revelado las 70 semanas, la gran tribulación, o sea, se le fue revelada muchas cosas a Daniel. También 7, la experiencia. La gente nos escucha porque hemos tenido buen éxito en el pasado, ¿verdad? Podemos ver Daniel 6:26, que en ese momento Daniel, vamos a Daniel 6:26, porque esa me gusta. Es que esa parte cuando dice, obviamente está hablando el rey y dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque el Dios vive, permanece por los siglos, su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces, aquí está, exacto, aquí ya está diciendo realmente quién era el Señor. Y entonces todos los reyes con los cuales Daniel tuvo influencia, todos reconocieron al Dios de Israel como el Dios, dice, el Dios viviente y que permanece por todos los siglos. Ese era Daniel, el que pudo decirle a unos reyes y pudo demostrarle quién era su Dios. Hoy, hermano, yo te digo, ¿tú puedes demostrar quién es tu Dios? ¿Tú puedes demostrar la grandeza de ese Señor en el cual hemos creído? El Señor de señores. Eso es a lo que nos invita Daniel. Y eso es la adición que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios. Voy a irme a la siguiente diapositiva. Si tu liderazgo, fíjense nada más aquí, si tu liderazgo se mide por el valor que dejas en otros, quiere decir que la ley de la adición está en ti. ¿Cuánto estás dejando en aquellas personas que están influyendo en ti? Y creo que la ley de la adición, la conclusión de la ley de la adición, nos dice que debemos recordar que el liderazgo no se evalúa por lo que logramos, sino por quienes se transforman en el camino. En el caso de Daniel, 4 reyes. Imagínense ustedes, y estamos hablando que no conocían a Dios, es decir, eran seculares. Entonces, él pudo influir no nada más en reinos, sino en la gente que estaba en un gobierno, vamos a hablar de Babilonia, en un gobierno donde todo era muy bonito. Estamos hablando de estos tiempos en los cuales hoy parece que todo es bonito, pero también parece que muchas cosas están siendo complicadas, ¿verdad? Entonces, cuando tú lidereas para sumar, no solo obtienes resultados. Debemos de construir personas, relaciones y legado. La ley de la adición nos dice que nosotros debemos de dar algo a las personas que están confluyendo a nuestro alrededor. Entonces podemos ver cómo la vida de Daniel, eso realmente fue.